Bienvenidos al programa Eclesia, un espacio que nos fortalece como el cuerpo de Cristo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Eclesia, hoy sustituyendo al anfitrión Henry Muñoz, que por cuestiones de menesteres laborales en la iglesia no puede estar con nosotros esta noche. Así que soy Elmer Muñoz, su hermano en Cristo, que les voy a acompañar en el día de hoy. Vamos a tener un tema especial acá desde Agradecidos Radio, San José, Costa Rica. Nos pueden encontrar en la página web agradecidoscr.org o en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Telegram como Agradecidos Radio. Muy bien. Hablando de Eclesia, después del Pentecostés, vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo que ocurrió, pero después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Y nos vamos a basar en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a ir analizando paso a paso lo que habla este texto y lo que Lucas expresa acá, y cómo lo tenemos que ver a nuestros días, a nuestros tiempos. Así que vamos a iniciar con el tema de el día de hoy. Pregunto, ¿qué pasa después de un domingo maravilloso? Un domingo donde alabamos a Dios, cantamos, exaltamos, nos gozamos en el Señor, escuchamos una predicación maravillosa y fue algo glorioso lo que vivimos, experimentamos dentro de la congregación este domingo. Pero después viene el lunes. ¿Qué pasa después de este domingo? ¿Qué pasa el lunes? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que ocurre en nosotros? Es ahí el punto a donde quiero enfatizar el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a desarrollar este tema de una manera bien fina y buscando la manera de ser contemporáneos a nuestros días. Muchos en nuestra actualidad quieren el fuego del Espíritu Santo y eso es bueno. El problema es que pocos quieren la constancia. El Espíritu Santo no es de momentos, el Espíritu Santo no es por actividades, el Espíritu Santo no se manifiesta solamente cuando hay un culto especial. El Espíritu Santo se mueve en todo momento y el Espíritu Santo llega a nosotros para nuestra vida diaria y cotidiana. Si vemos Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que hubo un viento fuerte, que hubo lenguas en forma de fuego que descendieron sobre las personas. Pedro predicó y 3,000 personas fueron salvas. Fue algo sobrenatural, pero el narrador Lucas no se queda ahí, sino que habla de lo que sucede después de la llegada del Espíritu Santo ahí en el Pentecostés. Muy bien. El Pentecostés sin constancia se vuelve emoción. Este tiempo especial que vivimos en la iglesia, este tiempo especial que disfrutamos el domingo, si no hay constancia al lunes, al martes, al miércoles en nuestra vida, es simplemente emoción. Y ustedes y yo no estamos llamados a vivir por emoción, sino a tener una vida plena en Jesucristo, una vida plena en el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la marca o las marcas de alguien que vive lleno del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la marca de una iglesia que vive llena del Espíritu Santo? No por emociones, no por actividades. Lo primero tiene que ver con la doctrina. El Espíritu Santo no se trata solo de experiencias. El Espíritu Santo se trata de vivencia. Entonces, dice que perseveraban en la doctrina. Esto significa que ellos seguían aprendiendo de las Escrituras. Significa que ellos habían comprendido que no era de un momento, sino que había que mantenerse en. Y eso es interesante de verlo. Una versión de la Biblia, la PDT,
Dice de esta manera, me gusta mucho como lo dice la PDT, dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. ¿Ven? Dedicados a aprender. No solo se quedaban con lo que vivieron en ese momento. Los llenos del Espíritu Santo no se quedan solamente con la actividad del domingo. Siguen buscando el aprendizaje diario de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la Biblia educa al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué comprendemos acá? Que no se trata de oír la predicación o las lecturas que se hizo el domingo, sino mantenernos en ese continuo aprendizaje de la palabra. Y el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que enseña la Biblia. Entonces tiene que haber un deseo de alimentar nuestra sana doctrina. ¿Qué otra marca tiene aquellos que están llenos del Espíritu Santo? Que una iglesia que vive en el Espíritu Santo es la comunión, lo que en griego se conoce como koinonía. Dice que compartían el pan. Esto es, podemos hacer mención de la Santa Cena, lo que se hace el domingo especial, en donde se recuerda el sacrificio de Jesús y se celebra su resurrección, la vida eterna hacia nosotros. Se hace cada primer domingo de mes o último domingo de mes, depende de la congregación como lo tenga. Algunos lo hacen todos los domingos. Esto ya es decisión de cada iglesia. Pero el momento de hacer memoria de lo que Jesucristo hizo y celebrar la resurrección de Jesucristo, que trae a nuestra vida salvación y nos enseña el camino de la vida eterna, no se puede quedar en un acto de recordatorio un domingo al mes. Todos los días, como iglesia, todos los días como hijos de Dios, tenemos que recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y celebrar todos los días que Jesucristo se levantó de los muertos, venciendo al pecado, venciendo la muerte mismo, para darnos a nosotros vida eterna. Entonces tenemos claro que una marca de una iglesia llena del Espíritu Santo, de una vida llena del Espíritu Santo, es que cuida la doctrina y se alimenta de la palabra de Dios. Y dos, que mantiene esa comunión, esa koinonía entre los hermanos. Celebramos y disfrutamos el recordar lo que Cristo hizo en una cruz por usted y por mí. Y alabamos a Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo hacemos en unión, en comunión, pero también lo tenemos que hacer fuera de esa actividad. Vamos a ver, cuando nos saludamos dentro de la congregación, habrá diferencia de cómo nos saludamos cuando nos encontramos en la calle. Dentro de la congregación nos decimos: que Dios le bendiga, mi hermano. Y el otro responde: que Dios lo bendiga también, mi hermano, que el Espíritu Santo llene tu vida cada día más. Y es una hermosa forma de relacionarnos como hijos de Dios, como cristianos. Cuando estamos afuera, cuando vamos caminando con nuestros compañeros de trabajo que tal vez no son cristianos, con nuestros compañeros de estudio, o sea, el colegio, la universidad, que no son cristianos, y nos topamos a un hermano de la iglesia, ¿cómo lo saludamos? Es el clásico: ¿qué? ¿Todo bien? Pura vida. Muy bien, ¿y usted? O verdaderamente nos saludamos como alguien que reconoce que se encontró con alguien que también celebra a Jesucristo en su vida, que anhela y desea la llenura todos los días del Espíritu Santo. Imagínese encontrarse con alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia, y usted está con sus compañeros que no son cristianos, y usted le dice al hermano, o el hermano le dice a usted: hey, fulano, Dios lo bendiga. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? Su respuesta debe ser: que Dios te bendiga, mi hermano, también. Porque tenemos que identificarnos. Esa koinonía, esa comunión, eso que nos une, nos tiene que identificar dentro del templo, en la iglesia, como también fuera del templo y en compañía de cualquier persona. No puede existir nadie, óigame esto, no puede existir nadie que nos conozca, que no sepan que usted y yo somos cristianos, seguidores de Jesús. Todo aquel que nos conoce tiene que saber que usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo. Muy bien. ¿Qué otra cosa es una marca de una iglesia llena del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo? Pues las oraciones. Ellos seguían orando. El fuego, oigan esto, el fuego no apagó la oración, la avivó. Esa comunión con Dios, el estar hablando con Él siempre, el estar teniendo
una plena conversación con Dios en todo momento, en todo lugar. Cuando me estoy lavando los dientes, cuando voy caminando para el trabajo, cuando voy manejando, cuando estoy en una presa, cuando voy en pista, en el tiempo de almuerzo, no sé, en todo momento Dios está presente. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que tener esa vida de oración. No hablo solamente de esos tiempos que sacamos como devocional, que es correcto, pero no solamente nos quedamos en el devocional, sino que todo el día pasamos en comunicación con Dios. Pasamos hablando con Dios. Así que es necesario que usted y yo cuidemos nuestra vida de oración diaria. No por momentos que se sacan sino ese continuo hablar con Dios. Como Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica, oren sin cesar. O sea, hablen con Dios en todo momento. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Ok, otro punto que es interesante analizar con respecto a lo que ocurrió allá en el Pentecostés y después de el Pentecostés, es que en el momento, dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona que estaba ahí. Sobrevino temor, y ojo, no habla de miedo, sino asombro en el momento, y para tenerlo más en contexto, el temor hacia Dios habla de reverencia, de respeto. Entonces, ¿qué es una marca en un cristiano lleno del Espíritu Santo? Que no vive de emociones o de actividades. Es el respeto que le tiene al Espíritu Santo en su vida. Está siempre presente en su vida. ¿Cuánto respeto hay hacia el Espíritu Santo que habita en nosotros? Es necesario entender que el que tiene el Espíritu Santo tiene poder y tiene santidad. Cuando hablamos de poder, no hablamos de fuerza física. Hablamos de que tiene poder para testificar, tiene poder para lidiar con sus debilidades, tiene poder para luchar contra el pecado, tiene poder para presentarle a alguien a Cristo. Tiene poder por encima del miedo y la vergüenza de declarar que es cristiano, aun cuando eso parece perjudicarle en su trabajo, en su centro de estudio o en su círculo social. Tiene el poder de lo alto, tiene el poder del Espíritu Santo dentro, para decir, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa convicción debe tenerla tanto la iglesia dentro del templo como fuera del templo. Poder para testificar, poder para luchar contra el mal, el pecado, las debilidades. Y cuando hablamos de santidad no hablamos de perfección. Todos somos pecadores, todos estamos propensos a fallar, todos cometemos errores. Pero hay una convicción dentro de nosotros que nos hace entender que ya nosotros no practicamos el pecado. Peleamos contra el pecado, lidiamos contra el pecado, pero no vivimos pecando. Tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Y la palabra declara que el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, el que está lleno del Espíritu Santo tiene poder y tiene santidad, se cuida. ¿Por qué? Porque sabe que vive apartado para Dios. Habrán tentaciones, claro, habrán luchas, por supuesto. No digo que seremos infalibles, pero la convicción dentro de nosotros nos dice, yo no puedo permanecer aquí, no puedo hacer esto porque le pertenezco a Cristo. Porque el Espíritu Santo habita en mí. Entonces, claro, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando humanamente pecamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Corremos al trono de la gracia, a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya pecar para nosotros no es algo que es común en nuestra vida. Véanlo acá. Cuando no éramos cristianos, y nos importaba poco, la verdad, si existía o no existía Dios, teníamos, voy a dar un ejemplo puntual, un vocabulario ofensivo. Decir una mala palabra era como desayunar para nosotros. Igual decíamos una mala palabra, igual nos acostábamos tranquilos y nos levantábamos al día siguiente. Cuando llegamos a Cristo y empezamos a experimentar la transformación interna y se nos sale una palabra mala, una palabra ofensiva, una palabra obscena, ya no nos podemos acostar tranquilos, ya no estamos igual. Hay algo que por dentro nos come y nos dice, no, ¿qué dije? ¿Cómo se me escapó esto, Señor? Perdóname. Es un área en donde está trabajando Dios. Pero bueno, se me escapó.
Y entonces pedimos perdón. ¿Por qué? Porque ya no practicamos el pecado, luchamos contra el pecado. Y cuando pecamos, porque nuestra humanidad nos ganó en ese momento, tenemos la opción de llegar delante del Padre en el nombre de Jesús y en comunión con el Espíritu Santo para pedir perdón. Porque ahora vivimos en santidad. No podemos querer señales sin carácter. El respeto a Dios guarda nuestro avivamiento. Cuando usted y yo respetamos a Dios, cuando es una iglesia que respeta a Dios, respeta al Espíritu Santo, ocurren maravillas en nuestra vida, dentro del templo, fuera del templo, ocurren cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve con libertad en nosotros. Pero si no lo tomamos en cuenta, si lo irrespetamos, es lo más probable que esas grandes cosas, esas maravillas que pueden pasar en nosotros, van a quedar relegadas, porque Dios honra al que le honra. Muy bien, otro punto importante es que en los versículos 44 y 45 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. ¿Saben qué maravilloso? Estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. ¿Saben qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una iglesia, en la vida de un creyente? Rompe con el egoísmo natural del ser humano. Antes, nosotros éramos egocéntricos. Pensaba en mí, segundo en mí, tercero en mí, y si había un espacio pequeño, pienso en mí. Pero cuando el Espíritu Santo inunda nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo inunda la iglesia con su presencia, ya no existe el egoísmo. ¿Por qué? Porque entonces la necesidad de mi hermano es mi necesidad. La petición de mi hermano se vuelve mi petición. Aún así, la necesidad y la petición de aquel que no es creyente aún, se vuelve mi necesidad también. Extiendo la mano para ayudar a aquel que es familia de la fe, pero también puedo extender la mano para ayudar a aquel que aún no le conoce. ¿Por qué? Porque ya el egoísmo no gobierna nuestra mente, nuestro corazón, lo gobierna el Espíritu Santo. Y entonces tenemos el deseo siempre, de parte de lo alto, guiados por el Espíritu Santo, para ayudar a las demás personas. Es una manera de testificar. Si un compañero de trabajo no es cristiano, y pensemos que es uno de esos blasfemos, que hasta odia a los cristianos, y necesita ayuda, y somos nosotros los primeros en levantar la mano para ayudarle, ¿qué cree que puede sentir él? Algo pasa en su mente y en su corazón, algo tiene que pasar, al menos la incógnita, ¿por qué sabiendo que yo y los cristianos no llevamos, es el primero en levantarse para ayudarme? Algo pasa, la semilla cae. Dejemos que el Espíritu trabaje en esa persona, pero nosotros estamos dejándonos dominar por su presencia, por el Espíritu Santo, para que el egoísmo no gobierne, sino el amor de Dios en nuestra vida reflejado a toda la humanidad. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Otro punto que es importante es que el versículo 46 y 47 dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Oigan esto. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Es maravilloso esto. A veces como cristianos nos presionamos de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos tienen que llegar a Cristo. Y nos afanamos pero eso no nos corresponde a nosotros. Usted y yo lo que tenemos que reflejar es el amor de Dios. Lo que tenemos que dejar es que el Espíritu Santo brille en nuestra vida, resplandezca en nuestra vida, con nuestro accionar, con nuestro hablar, con nuestro comportar, con nuestras relaciones con las demás personas. Que el Espíritu Santo florezca en nosotros, sencillamente. Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. El crecimiento lo da Dios. Usted y yo solo hagamos nuestra parte, que definitivamente Dios hará su parte. Cuando dice que en las casas partían el pan, eso es que compartían con otras personas. Tenemos la capacidad de compartir con otras personas nuestro pan. Usted y yo tenemos comida en nuestra mesa y no es por nuestro trabajo. Tenemos comida en la mesa porque Dios provee. Y óigame esto, Dios provee para que disfrutemos y para que compartamos. Entonces tengamos siempre nuestra mesa abierta al necesitado. Me refiero que cuando hay
momentos en donde nos damos cuenta que alguien, sea un vecino, un compañero, un amigo, está teniendo una necesidad, o inclusive ni lo conocemos, nos contaron que está teniendo una necesidad, seamos partícipes de aquellos que quieren ayudar a aquel que tiene necesidad, que seamos los primeros, que compartamos nuestro pan. Dice que en el templo estaban juntos. Oigan, qué bueno es entender esto, porque podemos estar en el templo como iglesia juntos, pero distanciados. Podemos estar juntos, pero no en un mismo sentir. Yo no sé el comportar suyo dentro del templo con la iglesia, pero solo analice esto. Cuando está el tiempo de la alabanza y la adoración a través de la música, ¿qué hace usted? Es de los que se une con el grupo de música y con todos los hermanos que están cantando, alabando, levantando las manos y disfrutando ese momento, glorificando a Dios a través de la música, o el de los que se quedan sentados o simplemente con las manos en las bolsas, está viendo para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, para abajo. ¿Qué hace cuando toda la congregación está sentada escuchando la palabra que Dios tiene para su remanente ese día? ¿Está prestando atención o está pensando en otra cosa? O peor aún, está viendo el teléfono. Es que estaban unánimes. Es un mismo sentir. Cuando usted y yo nos congregamos, vamos juntos a alabar a Dios y vamos juntos a recibir del Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo entiende la unidad para alabar a Dios y la unidad para recibir. El que está lleno del Espíritu Santo siempre está deseoso de alabar a Dios, siempre está deseoso de escuchar a Dios. ¿Cómo es su día a día? Yo quiero pensar en mi interior, yo quiero pensar que todos los días vivo un culto eterno. Todos los días estoy oyendo alabanza, adoración, canciones que exaltan a Dios. Todo el día paso hablando con Dios, poniendo mis peticiones, las peticiones de otras personas y agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que hace y lo que llegará a hacer. Es estar como si estuviera el domingo en el templo, pero es martes, pero es miércoles, pero paso en una pura alabanza a Dios en mi interior. ¿Alguna vez usted ha levantado las manos en su trabajo, en su centro de estudio, solamente porque quiere alabar a Dios? Le aseguro, soy testigo de esto, que le pueden ver y decirle, ¿y este loco qué le pasa? Y en mi mente decía yo, ¿y que me digan loco? Si alguien me pregunta, es que quería alabar a Dios con mis manos levantadas. ¿Y eso qué significa? Le puedo explicar. Si se ríe, se burla y se va, y eso no va a cambiar mi deseo de alabar a Dios en todo momento y en todo lugar. No es que tenga que hacerlo, es algo personal que les estoy contando, pero nuestra vida tiene que ser una vida que alaba a Dios en todo momento, en todo lugar. Y cuando estamos en el templo, tiene que haber unidad en la alabanza, unidad en el prestar atención a su palabra, en unidad en el tiempo de oración. Están orando por la petición del hermano X. Pues yo tengo que estar unidos con ellos, orando, intercediendo por la petición del hermano X. En ese momento no puedo pedir por mis peticiones, estoy en unidad con mis hermanos. Mucho menos puedo estar pensando en otra cosa. ¿Me doy a entender? Qué lindo que es esto cuando comprendemos que el Espíritu Santo inunda nuestros templos, inunda a los miembros, inunda nuestras vidas. Porque entonces no nos quedamos en acciones, no nos quedamos en momentos, no nos quedamos en actividades. Tenemos una vida diaria del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le aseguro, mi amado, que este crecimiento que declara Hechos, que Dios añade cada día los que iban a ser salvos, ocurre en nuestra actualidad. Cuando usted y yo somos esas personas, cuando usted y yo somos esa iglesia que se ha dejado llenar por el Espíritu Santo, que respeta al Espíritu Santo, Dios empieza a darnos trabajo. Personas nuevas que se acercan a nuestro lugar, donde nos congregamos, personas nuevas o personas que empiezan a crear dudas en su cabeza y vienen a preguntarnos de qué se trata esto, porque usted siempre está feliz, porque usted es tan optimista, porque siempre sonríe. Él está reconociendo que usted y yo tenemos algo que Él necesita. El Espíritu Santo trabaja y Dios añade los que han de ser
salvos. Maravilloso entenderlo así. Entonces, lo que ocurrió allá en Hechos capítulo 2, en la fiesta del Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo y descendió como llamas de fuego, lenguas en las personas, y ocurrió algo maravilloso ahí, no quedó en un momento, porque después de ahí hubo una vida diferente. Podemos decir que hay una vida antes y después de lo que ocurrió ahí. En nuestra vida es igual, nuestra iglesia contemporánea debe ser igual. Hubo un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo en nuestra congregación. No nos quedemos en actividad, no nos quedemos en ese día glorioso. Mantengamos la perseverancia en ese mover, en esa libertad, en ese dejar que Dios haga lo que quiere hacer en nuestra vida y en aquellos que nos rodean. Una vez alguien decía, iba en un bus y lo escuché decir que el bus casi se vuelca, pero no se volcó. Y que él dijo, se salvaron que venía aquí un hijo de Dios y la protección fue sobre mí y sobre todos ustedes. Me recordé cuando Pablo le decía a los del barco, no se preocupen, nadie va a morir en este naufragio, porque al Dios a quien yo sirvo me dijo que iba a protegernos a todos. Oh, que la humanidad, que las personas que están a nuestro alrededor, ¡y qué dichosos! Porque usted y yo estamos cerca, porque tenemos palabras de vida eterna para ellos, porque tenemos en nosotros el depósito del Espíritu Santo, que puede inquietarlos a ellos, a reconocer la necesidad que hay en su vida, y usted y yo tenemos la respuesta para ellos. El Espíritu Santo en la vida del cristiano se tiene que notar, se tiene que ver. Cómo administro mi dinero, cómo administro mi tiempo, cómo soy en las redes sociales, cómo soy con mi familia, cómo soy como compañero de trabajo, cómo soy como servidor dentro de la congregación y fuera de la congregación, cómo honro y alabo a Dios. Se tiene que notar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Pentecostés no fue un sentir de un día bonito. Fue para formar una comunidad que el mundo diga ahora, en nuestra actualidad, miren cómo se aman. Las críticas a las iglesias, a las congregaciones, a los cristianos, por el mal actuar del mismo pueblo de Dios, no es algo que represente lo que Dios hace en la vida de aquellos que se han dejado llenar por el Espíritu Santo. Los que somos llenos por el Espíritu Santo, las iglesias llenas por el Espíritu Santo, tienen que crear en la comunidad buenos comentarios. Miren cómo se aman, miren cómo sirven a la comunidad, miren cómo extienden la mano al necesitado. Una persona dijo que los cristianos, oigan esto, me llamó mucho la atención, los cristianos son un mal necesario de la sociedad. Claro, él no es cristiano, no quiere a los cristianos, pero reconoce que los cristianos son necesarios. ¿Por qué? Siempre aportamos algo positivo, siempre aportamos vida cuando hablamos. Siempre somos de aquellos que estamos dispuestos a avanzar, jamás a estancarnos o a retroceder. Que somos el punto optimista de la discusión, de la situación, del problema grave. Somos aquel que necesitan escuchar para decir, bueno, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr, porque aquel y aquella lo dijo. ¿Quién? El cristiano, la cristiana. Que se note la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Le hemos fallado? Pues sí, nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Y tal vez hasta hemos ignorado el Espíritu Santo en nuestra vida. Es un buen momento para pedirle perdón y volverlo a intentar. Anhelar cada día conocer más y más al Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Es algo que debemos anhelar todos los días. Como le digo, no es en un momento, no es por una emoción, no es por una actividad, sino porque lo anhelamos todos los días. Quiero invitarle a escuchar esta canción. Y mientras la escucha, déjese ministrar por el Espíritu Santo. Y si hay que pedir perdón, pues pidamos perdón. Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Anhelo conocerte.
Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Digo conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego. Qué interesante es poder comprender que el Espíritu Santo no vino para visitarnos, vino para quedarse con nosotros. Permítame orar por usted. Padre celestial y buen Dios, gracias por una obra perfecta a través de Jesucristo.
Y gracias, Jesús, por la promesa de tu Espíritu. Es tu promesa cumplida de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad, por tu comprensión, por tu ayuda, por tu fortaleza. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, si no te damos el lugar que mereces, si no lo hemos hecho, perdónanos. Y te pido que nos ayudes como iglesia a ser la iglesia que anhelas y que deseas. Por amor a ti, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. En tus manos estamos. Sigue guiándonos, sigue llenándonos con tu presencia, para que estemos donde estemos, simplemente el nombre de Jesucristo sea glorificado. Te amamos, Espíritu Santo, y te damos gracias una vez más por estar siempre ahí. Siempre estás. Aún en nuestra infidelidad te mantienes fiel. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien, llegamos al final del programa Eclesia, así que nos oímos la próxima semana. Ya estará con nosotros nuestro hermano Henry Muñoz con el programa como anfitrión que es de este programa. Así que Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por su compañía. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones.